Todos nosotros hemos aprendido diferentes maneras, pero el aprendizaje va de acuerdo a cómo hemos practicado eso lo que hemos aprendido. Nosotros hemos aprendido a caminar. No hemos nacido caminando. Hemos aprendido a caminar. Primero estábamos recostados, luego hemos empezado a experimentar nuestros movimientos y después hemos empezado a gatear y posteriormente poco a poco hemos ido aprendiendo a pararnos y dar nuestros primeros pasos. Esos pequeños pasos que hemos aprendido a dar no es algo arbitrario, no es algo rápido, ¿ya? Y no es casual, sino es algo innato, porque el ser humano tiene esta tendencia de ser curioso, tiene esta tendencia de, si le dices no, obviamente lo va a hacer sí o sí, ¿ya? Entonces, esas tendencias del ser humano hace que el ser humano aprenda un poquito más, ¿ya? Por eso, ¿qué es el aprendizaje? Es un proceso, ¿ya? Como aquí dice que es un proceso, ¿ya? Un proceso por el cual el individuo adquiere conocimientos en general, no solamente conocimientos del colegio, conocimientos de su diario vivir, sino en general, todo tipo de conocimiento es válido para el aprendizaje, ¿ya? También el aprendizaje hace referencia a los nuevos modos de comportamiento que un individuo puede alcanzar de acuerdo a su objetivo. Cada persona, cada uno de ustedes sabe qué cosa es lo que quiere aprender, o por lo menos hay una estructura donde dicen, eso tienen que aprender ustedes, después ustedes verán ya qué cosa quieren aprender. Cuando estamos en el colegio, de hecho, están aprendiendo las materias, ¿no? Química, física, todas las materias. Pero cuando salen del colegio ya ustedes deciden qué van a aprender después. Algunos dirán, yo me voy a dedicar a la medicina, yo me voy a dedicar al derecho, yo me voy a dedicar a las ciencias puras, o me voy a dedicar a la filosofía, a la psicología, ¿me entienden? Entonces, cada uno de ustedes toma esa decisión y de acuerdo a eso va a tener su objetivo, ¿ya? El aprendizaje también es importante porque el aprendizaje es intencional. Siempre estamos en constante aprendizaje, ¿ya? No es algo que pueda terminar. Por ejemplo, hemos aprendido en el colegio muchas cosas y decimos, bueno, ya he aprendido todo, ya para qué voy a aprender más cosas. No, hasta cuando sales de la universidad sigues aprendiendo. Cuando eres mayor también sigues aprendiendo. Entonces, estamos en constante aprendizaje. Este proceso de aprendizaje es constante, ¿ya? Y también es intencional. En cualquier momento vamos a aprender y ahí ya no cuenta si, si nuestro objetivo sí o sí es aprender mucho, ¿ya? Sino también cuenta la intención que ponemos nosotros al aprender, ¿ya? ¿Qué características tiene el aprendizaje? Este aprendizaje, bueno, antes de las características, tengo que decirles por qué es importante. Lo que les decía es intencional porque está dirigido a fines específicos. Y además, dentro de esta intencionalidad está la motivación, la conducta de ustedes y cómo han formado esa conducta durante muchos años. Y además, el tipo de aprendizaje que quieres utilizar. ¿Ya? Ahora sí vamos a las características del aprendizaje. ¿Ya? Esas características se van a basar en la simple observación, por si acaso. No están a otro nivel, sino solamente cómo se ha observado en diferentes grupos sociales. La primera característica que tenemos aquí es los cambios de conducta, ¿ya? Por ejemplo, esto es cuando se revela cómo estas modificaciones que tenemos internamente dentro del organismo, vale la redundancia dentro del organismo internamente, como actividades que antes del aprendizaje no se podía realizar y que ahora sí se realiza. Por ejemplo, el manejo de bicicleta es típico, es un claro ejemplo que vamos a utilizar ahora. El que aprendió a manejar una bicicleta revela con sus actos, con sus movimientos, cómo ha aprendido y cuál ha sido o cómo le ha servido esto de aprender la bicicleta, a manejar bicicleta. Y va a mostrar la eficiencia en manejar la bicicleta, ¿ya?
Así podemos comprobar que, no sé, decirle y darle un trabajo más a él. Por ejemplo, de hoy en adelante, no sé, Roberto, vas a ir a comprar pan en tu bicicleta porque ya sabes manejar muy bien, ¿ya? Entonces, eso también hace como una coronación al aprendizaje, ponerlo en práctica, lo que has aprendido. ¿Listo? Vamos a la siguiente, el resultado de práctica. Eso es lo que me refería. Una característica del aprendizaje es que estos dichos cambios que hay o que aprendemos, tenemos que ponerlos en práctica. Porque reunimos todas las experiencias, todos los estímulos que hemos recibido y estas situaciones son determinadas, ¿ya? Por ejemplo, practicar siempre el manejo de bicicleta te va a, no sé, te va a convertir en una persona experta en eso, ¿no? Que cada una, no sé, uno de tus amiguitos o amigas te diga, ¿cómo has aprendido a manejar bicicleta? Bueno, yo he usado este método y empiezas a explicar, porque es parte de tu experiencia y así has aprendido, ¿no ve? Pero hay miles de formas de manejar bicicleta, ¿no? Hay diferentes tips, ya que pueden funcionar en algunos y otros no. Entonces, eso depende de cada uno de ustedes, ¿ya? Estos cambios, si no aplicamos lo que estamos aprendiendo, entonces no vamos a aprender, en resumidas cuentas, ¿ya? Por último, es relativamente permanente, ¿ya? El aprendizaje es relativamente permanente porque depende de la conducta de una persona, ¿ya? Porque además no es lo mismo aprender de niños que aprender de adolescentes, que aprender en la juventud, que aprender cuando son adultos y que aprender cuando están en la etapa de la vejez. Esto varía, porque cuando son niños hay bastante funcionamiento al 100%, no al 100%, sino a contramáquina de su cerebro. Cuando son adolescentes tienen todavía más oportunidades de aprender cualquier cosa. ¿Listo? Ya tienen, cuando son adolescentes tienen bastante tiempo para aprender cualquier cosa, ¿ya? Cuando son adultos ya un poco baja ese nivel, pero eso no significa que no aprendan, ¿sí? Solamente que hay que tener un poco más de esfuerzo. Cuando son jóvenes, al menos tienen bastante tiempo, bastante predisposición, tanto sistemáticamente, o sea, de su cerebro como de su cuerpo, ¿no? Están así a full, quieren hacer muchas cosas, ¿ya? Pero cuando son adultos, esto baja. Ya están un poco más cansados, si quieren trasnochar, están súper cansados, ya no aguantan ni pasadas las 12 de la noche. Y cuando son viejos, igual puede haber esos cambios y el aprendizaje. No sé si se han enterado, en Bolivia, en La Paz, hay una universidad para adultos mayores, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ver estos niveles de aprendizaje que hay en diferentes individuos y en diferentes etapas. ¿Listo? Entonces, estas características son observables, ya estos cambios de conducta y los cambios del aprendizaje. ¿Por qué hablo de la conducta? Porque para aprender tienes que estar estimulado, ¿ya? Ya es lo que vamos a ir ahora. ¿Listo? A los mecanismos del aprendizaje. ¿Qué ingresan al aprendizaje? ¿Cómo se forma el aprendizaje? Aquí les voy a dar una descripción, ¿ya? Aquí les voy a dar una descripción, pero vamos a ver esto posteriormente, ¿ya? Aquí E va a simbolizar estímulo o va a simbolizar organismo y R va a simular la reacción o respuesta. Este proceso o este mecanismo del aprendizaje ocurre todos los días con nosotros, inclusive conmigo, si estoy estudiando todavía, ¿ya? Tengo un estímulo, tengo un organismo y tengo una reacción o respuesta, ¿ya? Entonces, lo aprendido es el resultado o es la respuesta, ¿ya? Lo que he aprendido es el resultado o respuesta de la acción de estímulos. La respuesta es el resultado de la acción de los estímulos que me han dado o que yo he percibido para que y a través de los procesos internos de mi organismo, o sea, de mi cerebro, ¿no?
Ahora, ustedes dirán, pero profe, ¿por qué habla de estímulo, organismo, reacción? Bueno, la psicología del color, por ejemplo, habla de los estímulos. ¿Cómo se puede estimular a un estudiante sin, por ejemplo, hay diferentes formas de estimular, viendo un video, haciendo una dinámica o también utilizando colores? En este caso, los colores que estoy utilizando aquí, como ven, y este solcito que ven acá, eh, hace que ustedes estén un poco más relajados y atiendan un poco mejor. Por eso es necesario aprender bien, a menos cuando eres docente, cómo puedes manejar esto de los colores y tomar la atención de tus estudiantes a partir de estos colores. Y esto es un estímulo más, ¿ya? Y la respuesta, ¿cuál va a ser? El aprendizaje de este tema, por ejemplo. Y estoy escudriñándome en su cerebro a partir de este estímulo, ¿ya? Tipos de aprendizaje. Tenemos diferentes tipos de aprendizaje. Por ejemplo, vamos a empezar con el primero que es, ¿ya? El aprendizaje motor. A motor, ¿ya? El aprendizaje motor tiene que ver con todo lo que es la motricidad, los movimientos. Andar, escribir, puede ser escribir la computadora, ¿ya? Nadar, puede ser bailar y también manipular herramientas, por ejemplo, las tijeras, ¿ya? Los cubiertos, manejar o servir un té, un café, todo eso. También jugar fútbol, porque esto tiene que ver mucho con los deportes, la motricidad, la psicomotricidad también. Tejer, algunas chicas o chicos son capísimos en tejer, o conducir una bicicleta, ¿ya? Y esto tiene que ver el aprendizaje motor, como les decía, con los movimientos. El aprendizaje motor consiste en adquirir la coordinación y rapidez en lo que estamos aprendiendo, sobre todo precisión en los movimientos. Una persona que tiene dos pies izquierdos, como se dice, no va a poder igualar un paso de baile. Una persona que no practica con todos los dedos no va a poder escribir bien en el teclado de la computadora, ¿no? Hay personas que todavía escriben con dos deditos, ¿ya? Una persona que no practica caligrafía no va a poder escribir bien o no se le va a entender su letra, ¿entienden? Todo eso está en base a la práctica, ¿ya? Vamos con el siguiente aprendizaje, es el aprendizaje cognoscitivo. Este aprendizaje cognitivo tiene que ver con la adquisición, ¿ya? O con la recopilación de conocimientos. Puede ser en base al aprendizaje cultural, porque pertenecemos a una cultura, a un contexto diferente, a una población, etcétera. Todo esto influye también en el aprendizaje cognitivo, ¿ya? Y también tiene que ver con el aprendizaje verbal, cómo nosotros estamos adquiriendo ese idioma. Hay personas que hablan bastantes idiomas y pueden ser influenciados, saben que el idioma es una cultura, entonces pueden ser influenciados por esas culturas. Entonces eso varía, ¿ya? El aprendizaje cognitivo también eh, es la estructuración de todo lo que estamos aprendiendo ahora. Ustedes están aplicando el aprendizaje cognitivo. ¿Y cuáles son estas? Bueno, hay cuatro etapas del aprendizaje cognitivo. ¿Y cuáles son? El primero es la adquisición de datos o información. ¿Ya? Tenemos que tener una actividad perceptiva. Todo lo que percibimos estamos recibiendo. Etapa número dos, la retención de todo lo que hemos recogido. Lo que más nos interesa, vamos a retenerlo. ¿Ya? Y tercera, la elaboración de algo a partir de lo que hemos retenido. Puede ser un mapa conceptual, un mapa esquemático o una exposición, por ejemplo, o un libro que ustedes escriban, por ejemplo, ¿ya? Y la etapa número 4 es la aplicación de lo que he retenido y lo que he sistematizado, voy a aplicarlo. Estas cuatro etapas lo han realizado al aprender a escribir. Primero han ido al colegio, han visto el abecedario, A, B, C, las vocales, ¿no? A, E, I, O, U, y han retenido todo eso memorizándose, ¿ya? Posteriormente han empezado a practicar ustedes a hacer las caligrafías, ¿no? A, E, O, etcétera.
¿Y cómo han aplicado esos conocimientos? Cuando han escrito su primera palabra. Cuando han escrito su primera palabra es la aplicación de lo que han aprendido. ¿Me entienden? Entonces, ese proceso del aprendizaje cognitivo se repite en todo nivel. ¿Ya? Siguiente, el aprendizaje social. El aprendizaje social tiene que ver con el contexto en el que estamos aprendiendo. El proceso de este aprendizaje va con la adaptación de nosotros hacia como seres sociales, ¿sí? Si nosotros estamos encerrados, no queremos hablar con nadie, eso también afecta mucho el aprendizaje. También si nosotros somos súper dinámicos y estamos muy extrovertidos, también eso afecta un poco también al aprendizaje. Entonces tenemos que encontrar un punto medio, ¿ya? El aprendizaje social empieza desde muy niño, ya desde muy pequeño, porque primero ¿cómo aprende el niño? El bebé aprende con la imitación de su mamá, hace todo lo que hace su mamá, hace todo eso. Posteriormente imita al papá, después él trata de ser el mismo, imita a un compañerito, etcétera, ¿no? Entonces, ese proceso también implica el aprendizaje social. Siguiente, el aprendizaje actitudinal. Tiene que ver con las actitudes que nosotros ponemos ante el aprendizaje, ¿ya? Por ejemplo, Jorge, no sé, Jorge, tarea, Jorge le vamos a poner. Jorge tiene una actitud favorable o le interesa más la investigación científica, ¿ya? Eh, Otra persona se va a interesar por, no sé, por el teatro y otra persona se va a interesar por la música. Pero eso no significa que los tres no hayan visto algo de la investigación científica, no hayan visto algo de teatro, no hayan visto algo de música. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros tenemos actitudes positivas hacia lo que nos llama la atención y tenemos actitudes no negativas, sino medio positivas a lo que no nos llama la atención. Y las materias, a algunos les va a encantar matemática y ciencias naturales y biología, ¿no? Pero hay otras personas que les encanta la música, les encanta el arte. Eso no significa que sean malos en matemáticas, solamente que les falta práctica en una parte de eso, ¿sí? Si son malos en matemática, solamente, les digo el tip, es practicar, nada más. La matemática se practica. Y si practicas, vas a ser excelente en matemáticas. Y lo mismo en química, lo mismo en física que van a llevar después, ¿ya? Eh, Ahora, una cosita más. Variables que afectan el aprendizaje humano, ¿ya? Estas variables tienen que ver con la individualidad del sujeto. El aprendizaje parte de uno mismo. Si bien tienes estimulación externa, pero parte de ti mismo, porque tú decides aprender o no. Y eso es desde muy pequeño, desde bebé. Ustedes ahorita están decidiendo entrar a la clase para aprender y se han conectado a la clase para escuchar sobre el aprendizaje. Y eso también ronda este aprendizaje con la aplicación, las famosas tareas, ¿sí? Las tareas es una aplicación del aprendizaje en el 10%, pero lo que ustedes apliquen a partir de ahora en adelante es ya al 90%. Entonces tiene que aplicar en todos los niveles todo lo que están aprendiendo, no solamente en la materia, sino en todas las materias, ¿ya? Esto del aprendizaje, ¿quiénes han estudiado? Han estudiado los psicólogos experimentales, y estamos hablando de Wilhelm Wundt, ¿ya? Pavlov también, Jean Piaget también ha estudiado estas cuestiones del aprendizaje, ¿ya? Y la famosa teórica, la famosa teórica educativa que es Montessori, ¿no? Ese método Montessori para aprender. Se preguntan todos ellos, ¿cómo aprende? ¿Cómo aprende el ser humano? Entonces aquí tenemos unos niveles que nos pueden dar algunas pistas de cómo aprender. ¿Ya? Dicho esto,